El arte en el Renacimiento. Por Jorge Enrique Gudiño. Los benedictinos son miembros de una orden monástica fundada por San Benito de Nurcia en el siglo VI. Su lema es ora et labora, reza y trabaja, y su vida se basa en la oración, el trabajo manual e intelectual, y la vida en comunidad. A lo largo de la Edad Media, los monasterios benedictinos fueron centros clave de cultura, educación y conservación del conocimiento. Durante la Edad Media, los benedictinos copiaron y conservaron manuscritos clásicos latinos y griegos en sus scriptoria, talleres de escritura. Sin este trabajo de conservación, muchos textos fundamentales del mundo clásico habrían desaparecido. Así, su labor fue crucial para el redescubrimiento del saber en el Renacimiento. Los monasterios benedictinos mantenían escuelas monásticas que formaron a generaciones de clérigos e intelectuales. Algunos de estos formaron parte del movimiento humanista del Renacimiento. Aunque el Renacimiento marcó una cierta ruptura con la cultura eclesiástica medieval, algunos benedictinos participaron activamente en el movimiento humanista, adaptando sus estudios a los nuevos intereses por la filología, la historia y los estudios clásicos. Algunos monasterios benedictinos fueron renovados o ampliados durante el Renacimiento, incorporando elementos del nuevo estilo artístico, aunque manteniendo su función religiosa. El Renacimiento fue un periodo de transición en Europa, entre la Edad Media y la Edad Moderna, que se caracterizó por un resurgimiento del interés por la cultura clásica grecorromana, el humanismo y la búsqueda del conocimiento científico y artístico. El arte en el Renacimiento fue uno de los movimientos más importantes y transformadores de la historia cultural de Europa. Surgió en Italia en el siglo XIV y se extendió al resto del continente durante los siglos XV y XVI, específicamente en ciudades como Florencia, y luego se extendió por el resto de Europa. El ser humano pasó a ser el centro de interés, en contraste con la visión teocéntrica medieval. La inspiración en la antigüedad clásica con la recuperación de los ideales grecorromanos, tanto en temática como en estilo. El desarrollo de la perspectiva lineal y aérea para crear profundidad y realismo. El naturalismo en la representación realista del cuerpo humano, la naturaleza y el espacio. Equilibrio y armonía en composiciones bien proporcionadas, simetría y belleza ideal. Innovaciones como el óleo sobre lienzo, el claroscuro y el esfumato. El Renacimiento estuvo marcado por el humanismo, una corriente intelectual que enfatizaba el valor del ser humano, su individualidad y su capacidad para lograr grandes cosas. Surgió en Europa en los siglos XIV y XV, se caracteriza por un interés renovado en la cultura grecorromana, buscando en ella modelos de pensamiento, arte y literatura. Pone al ser humano en el centro de la reflexión, destacando sus capacidades y potencial. Busca desarrollar las habilidades intelectuales y morales del individuo. Promueve la reflexión racional, la búsqueda de la verdad a través de la observación y la experimentación, y el desarrollo de las ciencias. Los renacentistas se interesaron por las obras y la filosofía de la antigüedad clásica, buscando inspiración y modelos en la cultura griega y romana. La Escuela de Atenas de Rafael es un fresco ubicado en el Vaticano que representa una reunión de filósofos con figuras como Platón y Aristóteles. La maestría de Rafael en la perspectiva y su habilidad para capturar expresiones hacen que esta obra sea verdaderamente notable. El Renacimiento fue testigo de avances significativos en las ciencias, como la anatomía, la óptica y las matemáticas, así como en las artes, con la pintura, la escultura y la arquitectura alcanzando un gran nivel de desarrollo. Trajo consigo cambios en la sociedad, como el desarrollo de la imprenta, la búsqueda de nuevos conocimientos y el surgimiento de la burguesía como clase social. Influyó en la cultura europea, creando nuevas formas de pensar, de expresar y de entender el mundo.
Durante el Renacimiento, se destacaron figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Brunelleschi, Caravaggio, Tiziano y otros. El arte gótico usó unos conocimientos iniciáticos en el dominio de fórmulas matemáticas, de la intuición, de un poder de entrar en contacto con la naturaleza y el hombre. Esto no solo se domina con unos números o unas letras escritas en papel, sino con una avanzada formación mística. El arte gótico surge en Francia a mediados del siglo XII y se expande por Europa hasta el siglo XV, cuando empieza a ser reemplazado por el Renacimiento. Nace en un contexto de crecimiento urbano, auge del cristianismo y fortalecimiento del poder de la Iglesia y las ciudades. El arte gótico es una expresión del poder religioso y social de la época. Supone un avance técnico y estético respecto al románico. Es el precursor directo del Renacimiento, marcando el paso de la Edad Media a la modernidad. En la construcción sagrada se utiliza la proporción áurea, también conocida como la divina proporción o número áureo, es una relación matemática que aparece en la naturaleza, el arte, la arquitectura y otras disciplinas. Muchas estructuras arquitectónicas, incluidas algunas iglesias y catedrales góticas, incorporan la proporción áurea en su diseño. La arquitectura gótica se destaca por la construcción de múltiples edificios religiosos, como catedrales, iglesias y monasterios. En ella se utiliza el arco apuntado ojival, la bóveda de crucería y los arbotantes, que permiten construir estructuras más altas y con grandes ventanales. Las vidrieras policromadas narran historias bíblicas y filtran luz de colores al interior. Entre las construcciones más famosas están la Catedral de Notre Dame, París, Catedral de Chartres y la Catedral de León. La Catedral de Notre Dame de París, la capital de Francia. Dedicada a la Virgen María, se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Con influencias del románico normando, en su fuerte y compacta unidad, por otro lado, las innovaciones arquitectónicas del gótico, que son las que han dado más fama al edificio. Se trata de uno de los edificios más señeros y antiguos de cuantos se construyeron en estilo gótico. El uso innovador de la bóveda de crucería y del arbotante, los enormes y coloridos rosetones y el naturalismo y la abundancia de decoración escultórica lo diferencian de la arquitectura románica. En Notre Dame, también encontramos muchas esculturas guardianes en lo alto de las balaustradas, seres fantásticos y hasta la imagen de un alquimista, como símbolo del conocimiento incluido en la gran obra. La Catedral de Chartres es una iglesia catedral de culto católico bajo la advocación de Santa María, en la ciudad de Chartres, Francia, a unos 80 kilómetros al sudoeste de París. Marcó un hito y desarrolló una fase de plenitud en el dominio de la técnica y el estilo gótico, y estableció un equilibrio entre ambos. La Catedral de Santa María de Regla de León es un templo de culto católico español, es una de las grandes obras del estilo gótico, de influencia francesa. Conocida con el sobrenombre de Pulcra Leonina, que significa Bella Leonesa, se encuentra en pleno Camino de Santiago. La Catedral de León se conoce sobre todo por llevar al extremo la desmaterialización del arte gótico, es decir, la reducción de los muros a su mínima expresión para ser sustituidos por vitrales coloreados, constituyendo una de las mayores colecciones de vidrieras medievales del mundo. La escultura está vinculada a la arquitectura en portadas, columnas y capiteles. Se presentan representaciones más naturalistas que en el románico, con más expresión emocional y dinamismo. Predominan los temas religiosos, pero también escenas de la vida cotidiana.
La escultura surge en Italia, especialmente en Florencia, durante el Renacimiento. Inspirada en el arte de la antigüedad clásica de Grecia y Roma. Refleja los valores del humanismo, interés por el ser humano, la belleza ideal y la naturaleza. La escultura sobresale por el realismo y naturalismo, con un estudio detallado del cuerpo humano, anatomía y movimiento. Maneja la perspectiva y proporciones exactas. Tiene gran expresividad, los rostros y posturas transmiten emociones. El uso del desnudo como forma de representar la belleza ideal. Se desarrollan tanto esculturas exentas, de bulto redondo, como relieves. Hubo un predominio del mármol y el bronce. El David es una escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura y 5.572 kilogramos de peso, realizada por Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y 1504 por encargo de la Ópera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia. La Piedad de Miguel Ángel está en el Vaticano, tallada en mármol entre 1490 y 1498, mide 1,74 por 1,95 metros. Es la única obra firmada. La hizo cuando tenía 24 años. En el centro de la Catedral de Notre Dame, detrás del altar, se muestra imponente esta obra de 1723, la Virgen María con Jesucristo en las piernas una vez que fue bajado de la cruz. Es una de las esculturas que versiona ese momento de la pasión de Cristo y está rodeada de otras efigies de Luis XIII, hechas por Guillaume Cousteau, y de Luis XIV, de Antoine Coixet-Box. Ambos están arrodillados y escoltados por ángeles. Cuando el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel, en 1505, la realización de su monumento funerario, poco podía imaginar el artista que solo podría dar conclusión a su obra 4 décadas más tarde cuando el Papa ya había fallecido. Fue este uno de los proyectos más ambiciosos del genio florentino, concebido por él mismo como su gran obra. Sin embargo, tras numerosos contratiempos, incluido el despido y posterior readmisión del artista por parte del Papa, la obra nunca llegó a convertirse en el proyecto inicial. La imagen muestra la parte baja de toda la estructura, compuesta por 2 niveles, cuyo centro lo ocupa una estatua Moisés. El conjunto del sepulcro fue instalado en San Pietro in Vincoli, Roma. La estatua de Moisés que ocupa la parte central del sepulcro del Papa Julio II es una de las más célebres del genio italiano. En ella se ha visto un retrato idealizado del propio Papa Julio II, aunque también contiene rasgos del artista. Se trata de una obra plenamente renacentista que también muestra algunos rasgos de la terribilidad con la que Miguel Ángel solía dotar a algunas de sus figuras. El gesto concentrado y el ceño fruncido y la tensión de los músculos con las venas hinchadas, anticipando un estallido dramático. El Moisés se le representa en un momento de quietud previo a la acción, con el pie retrasado, el brazo que señala las tablas de la ley, el movimiento ondulante de las barbas y la profundidad de la mirada. También conocido como el Bacó ebrio, Miguel Ángel creó esta escultura justo antes de su famosa Piedad, en 1498. El artista todavía era joven, pero el Bacó se considera como su primera gran obra en la que ya anticipa ciertos rasgos que desarrollará plenamente durante su madurez artística como los referentes de la antigüedad y la postura del contraposto, algo muy común en la época que también puede verse en su David. Esta obra es uno de los resultados del primer viaje a Roma de Miguel Ángel, donde el cardenal Riario le hizo un encargo que luego rechazó. Justo después de terminar la Piedad y antes de comenzar el David, Miguel Ángel realizó esta escultura que se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, en Bélgica. Perteneciente al periodo clasicista del artista, la Madonna de Brujas exhibe la contención típica de este estilo.
Su belleza reside precisamente ahí, en la armonía entre las partes que la forman y en una expresión equilibrada que no perturba los rasgos de los protagonistas. La escultura fue terminada en 1504, antes de que las esculturas de Miguel Ángel experimentaran el cambio evidente que se aprecia en el David o el Moisés. Como niño prodigio, Bernini ya creaba esculturas de mármol a gran escala en su adolescencia. Su habilidad para esculpir el mármol llevó a que fuera considerado un digno sucesor de Miguel Ángel, convirtiéndose en un importante arquitecto de la Basílica de San Pedro, creando la icónica plaza y la columnata de la basílica, así como su baldaquino central de bronce. Antonio Canova fue escultor y pintor italiano del neoclasicismo. Su estilo estuvo inspirado en gran medida en el arte de la antigua Grecia y gran parte de su obra se centra alrededor de temas mitológicos. La gran obra es precisamente lo que encontramos en Notre Dame, una catedral llena de simbolismo hermético, que guarda en sus estructuras y esculturas todo un conocimiento oculto, que hoy nos es difícil descifrar, puesto que las claves son ocultas. Las 7 claves de interpretación del arte son: la psicológica, que analiza su contenido e interpretación. Es el método de deducir lo que la mente capta sobre el objeto analizado. La cosmológica, es la influencia desde y hacia los astros, la posición, forma y tamaño relativa a los astros. La física y fisiológica, describe su apariencia en el plano material. La metafísica, sobre su manifestación energética. La antropológica, su incidencia sobre el desarrollo de la humanidad. La geométrica y numérica, su ordenamiento y clasificación, sus medidas y proporciones. La mística, su apariencia y enlace con la divinidad. Entonces, para estudiar las obras sagradas, es importante conocer su número de orden, sus disposiciones, colores y elementos que la conforman, entre otros. La pintura tuvo un menor desarrollo que la arquitectura y escultura, pero gana relevancia hacia el final del periodo. Sobresale el uso de colores vivos, fondos dorados y figuras estilizadas. La pintura mural, sobre tabla y manuscritos iluminados. La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, es una pintura al óleo sobre tabla de álamo del artista renacentista italiano Leonardo da Vinci. Se trata de un retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, y se considera una de las obras más famosas y emblemáticas de la historia del arte. Mide 79 por 53 centímetros y retocado varias veces por el autor. Se considera el ejemplo más logrado de esfumato, técnica muy característica de Leonardo, si bien actualmente su colorido original es menos perceptible por el oscurecimiento de los barnices. Miguel Ángel poseyó uno de los temperamentos artísticos más vigoroso de todos los tiempos. Sus chispazos geniales hacen que se le considere como un ejemplar humano. En todo se distinguió y en todo dejó obras maestras. Fue pintor, escultor, arquitecto y poeta en el Renacimiento italiano. Como pintor hizo los estupendos frescos de la Capilla Sistina, por encargo del Papa Julio II. Entre ellos sobresalen 2, el de la creación del mundo y del juicio final. El juicio final o el juicio universal es el mural realizado por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sistina. Miguel Ángel empezó a pintarlo en 1536, casi 25 años después de acabar de pintar la bóveda de la capilla, y lo concluyó en 1541. Es un enorme conjunto pictórico al fresco de género religioso, cuyo tema es el juicio final, extraído del Apocalipsis según San Juan. La Última Cena, Il Cenacolo, de Leonardo da Vinci es una de las pinturas más famosas del mundo.
Fue pintada entre 1495 y 1498 en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie en Milán, Italia. La obra representa el momento en que Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. Es una enorme pintura de 4.60 metros de altura y 8.80 metros de ancho y fue realizada con témpera y óleo sobre una preparación de yeso en lugar de la técnica comúnmente utilizada a la época del fresco. El nacimiento de Venus es un cuadro realizado por el pintor renacentista Sandro Botticelli, una de las obras cumbre del maestro florentino y del Quattrocento italiano. Está ejecutado al témpel sobre lienzo y mide 278,5 centímetros de ancho por 172,5 centímetros de alto. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, como escultor no tuvo rival en el Renacimiento italiano. Sus mármoles geniales, algunos de ellos de proporciones gigantescas, son obras acabadas de concepción y de técnica. Para adornar la tumba de Julio II hizo su célebre Moisés, estatua colosal que representa al patriarca de los hebreos con una fuerza expresiva extraordinaria. Su obra La Pietà reproduce a Jesús muerto en brazos de la Virgen María y es donde más se aprecian sus conocimientos anatómicos. Como arquitecto, rivalizando con Bramante que era el mejor arquitecto de su época, consiguió vencerlo al trazar los planos de una cúpula para la Basílica de San Pedro. Tiziano Veselio di Gregorio, conocido tradicionalmente en español como Tiziano o Tiziano, fue un pintor italiano del Renacimiento, uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. Llamamos poesías, dentro del conjunto de la obra de Tiziano, a un grupo de pinturas de tema mitológico que llevó a cabo para Felipe II entre 1553 y 1562. Lo componen Dánae, Venus y Adonis, Perseo y Andrómeda, Diana y Acteón y Diana y Calisto y el rapto de Europa. Aunque Tiziano realizó otras versiones sobre el tema de María Magdalena, como la que puede verse a la izquierda, esta destaca por la expresividad, por la devoción, pero también por la gran sensualidad y el colorido. Destaca el uso de la luz, que ataca desde la izquierda el cuerpo de la mujer, haciendo que contraste con el oscurecido paisaje del fondo de un atardecer lleno de colorido. Desde finales del siglo XV y hasta mediados del siglo XVI, trajo consigo una transformación profunda en el arte de la vidriera, que acaba convirtiéndose en un arte eminentemente pictórico, produciendo resultados absolutamente novedosos pero alejándose de esta manera la esencia de su origen. La gran perfección técnica y pictórica de muchos artistas del siglo XVI dio a luz a algunos de los mejores ejemplares conocidos en este campo. Los artistas vidrieros buscaron extender las escenas pictóricas por toda la superficie del ventanal, como si se trataran de pinturas sobre soporte traslúcido, ignorando para ello el obstáculo que suponía la presencia de maineles y tracería en los ventanales góticos. En la Edad Media, el rosetón central se llamaba rota, la rueda. Ahora bien, la rueda es el jeroglífico alquímico del tiempo necesario para la cocción de la materia filosofal y, por ende, de la propia cocción. El fuego mantenido, constante e igual, que el artista alimenta noche en el curso de esta operación, se llama, por esta razón, fuego de rueda. Además del calor necesario para la licuefacción de la piedra de los filósofos, se necesita un segundo agente, llamado fuego secreto o filosófico. Es este último fuego, excitado por el calor vulgar, lo que hace girrueda y provoca los diversos fenómenos que el artista observa en su redoma. Cavaille-Coll fue un organista francés, el más distinguido y revolucionario en su técnica durante el siglo XIX. Construyó el instrumento para la Catedral de Notre Dame en 1868 y le colocó 86 registros.
Cavaillé-Coll ya había hecho otros órganos para otras basílicas por esos años, así que por lo innovador de su trabajo, cada inauguración de sus instrumentos se convertía en un evento social. Ser quien toca el órgano de Notre Dame es considerado uno de los mayores honores a los que puede aspirar un músico. La música sagrada se refiere a la música compuesta para uso religioso o espiritual, principalmente en contextos litúrgicos o devocionales. Generalmente se utiliza también lenguas sagradas, como el latín en el cristianismo occidental, el griego en el ortodoxismo oriental, hebraico en el judaísmo, el árabe en el islam, etc. El canto gregoriano es una expresión utilizada en la liturgia católica romana y es una copia de la antigua música griega, que inclusive tiene raíces más antiguas de los ritmos de la antigua civilización atlante. En el Renacimiento, un compositor destacado fue Giovanni Pierluigi da Palestrina, es el representante más conocido de la escuela romana de composición musical del siglo XVI. Tuvo una influencia duradera en el desarrollo de la música eclesiástica y secular en Europa, especialmente en el desarrollo del contrapunto, y su obra se considera la culminación de la polifonía renacentista. La literatura tiene varios autores destacados. En la poesía tenemos al español Garcilaso de la Vega, que introduce el soneto italiano, temas amorosos y pastoriles. El italiano Petrarca, creador del soneto moderno y de la poesía amorosa moderna. El español Juan Boscán, junto con Garcilaso, adapta la métrica italiana al castellano. En la prosa, tenemos a Miguel de Cervantes, con su obra Don Quijote de la Mancha, que es una sátira de los libros de caballería. Fray Luis de León, con su prosa didáctica y mística. Fernando de Rojas, con La Celestina, obra de transición entre Edad Media y Renacimiento. En el teatro en España, estaba en desarrollo, pero destacan autores como Juan de la Encina y Lope de Rueda. El teatro italiano se destaca con Ludovico Ariosto y Torquato Tasso. La Divina Comedia es la creación más importante de Dante Alighieri y una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval teocentrista al antropocentrismo renacentista. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana, de la literatura medieval y una de las cumbres de la literatura universal. En resumen, el arte renacentista es una expresión del poder religioso y social de la época. Este movimiento retomó los ideales y valores de la antigüedad clásica, como el humanismo, y se caracterizó por la búsqueda de la belleza, la perfección y la naturalidad en las artes plásticas. Supone un avance técnico y estético respecto al románico. Es el precursor directo del Renacimiento, marcando el paso de la Edad Media a la modernidad. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.